para puntualizar algunos aspectos de manera bastante rápida. Primero, señalar que la gestión 2020 se caracteriza por una interrupción y una vulneración del derecho a la educación para nuestros estudiantes, niños, adolescentes y jóvenes, de educación inicial, educación primaria, educación secundaria y de educación superior de formación profesional. Debemos añadir de que se ha dispuesto una aprobación automática sin ningún fundamento. Gracias, colega Andrés, dirigente del Magisterio Rural, por acompañarnos. Luego se ha decretado la clausura de la gestión escolar, que ha generado mayor caos en la gestión escolar. Existe un daño irreversible en el proceso de aprendizaje de estudiantes, porque no solamente han interrumpido el proceso educativo, sino han pretendido desconocer el modelo educativo social comunitario que se traduce en la Ley 070 de la Educación. Avelino Siñani y Elizardo Pérez han pretendido incorporar elementos neoliberales en la educación. A eso se debe que el 6 de junio de este año, 2020, han promulgado el Decreto Supremo 4260, que en la parte final establece la antesala a la privatización de la educación, contraviniendo totalmente lo que establece la Constitución Política del Estado y la Ley de la Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, la Ley 070. En ese sentido, hubo también una vulneración a la Constitución, de tal modo que como consecuencia del sexto encuentro pedagógico del sistema educativo plurinacional, se ha establecido la necesidad de la abrogación de ese decreto Supremo 4260, que se lo va a realizar en los primeros días de la gestión 2021. Varios eventos han sido suspendidos de manera abrupta, eventos como los Juegos Estudiantiles Plurinacionales, las Olimpiadas Científicas, las actividades académicas de estudiantes de los institutos técnicos tecnológicos, de las escuelas superiores de formación de maestras y de maestros. Y un tema también complicado es que no ha existido un manejo económico transparente. De modo general, han utilizado recursos destinados a diferentes programas, de los que he mencionado y otros, para supuestamente combatir el COVID-19, pero ustedes saben cómo han sido esos temas con el caso de respiradores, equipos que no sirven absolutamente para nada. Igual la población boliviana ha sido afectada y las consecuencias todavía las estamos viviendo, ¿no? No existe en consecuencia un manejo transparente de los recursos económicos, que ha afectado el financiamiento del ascenso de categoría para maestras y maestros, ha afectado el pago del incentivo al bachiller egresado por excelencia. De todos modos, frente a este panorama, donde además debemos mencionar que han destruido la institucionalidad en el sistema educativo plurinacional, han cambiado autoridades legalmente establecidas con juicios manipulados, han destituido a esas autoridades, han designado otras que no tenían pertinencia, han generado cortes en los convenios con organismos institucionales de organismos internacionales, y hemos pedido recursos por esa vía también. Luego han pretendido implementar programas de formación en cursos virtuales con empresas transnacionales, desconociendo totalmente la infraestructura básica que se tiene en el Ministerio de Educación, que son componentes de la Unidad de Formación Continua, UNEFCO, de la Universidad Pedagógica y del Programa de Formación Complementaria, que cuentan con el equipamiento correspondiente, las plataformas adecuadas para desarrollar educación
a través de diferentes programas, ¿no? Actualización para maestros, para estudiantes, etc. En ese marco, al asumir el Ministerio de Educación, hemos tomado acciones inmediatas y la primera ha sido convocar a los actores de la educación, maestros, estudiantes y padres y madres de familia. Con ellos hemos dialogado, pero también con las organizaciones sociales, organizaciones sindicales que tienen que ver con la educación. Entonces, fruto de esos diálogos, esas reuniones que hemos tenido, se ha decidido realizar el 6º encuentro pedagógico del Sistema Educativo Plurinacional, que se ha realizado entre el 17 y 18 del mes de diciembre, de donde han emanado conclusiones que se van a traducir en las normas generales para la gestión escolar y académica 2021. Entre las principales podemos mencionar, primero, que se restaura en su plenitud la política educativa de la Ley 070 de la Educación Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, y uno de sus componentes, que es el modelo educativo sociocomunitario productivo, que se visibiliza a través del proyecto socioproductivo que desarrollan todas las unidades educativas, tanto de educación regular, de educación alternativa especial y de educación superior de formación profesional. Este proyecto socioproductivo es el que enlaza el conocimiento teórico con la sociedad misma, con la problemática que existe en la sociedad, y lo que procura es plantear alternativas de solución a los diferentes problemas que focalizan los maestros, los estudiantes, padres de familia y autoridades en un determinado contexto. Luego se ha tomado en cuenta de que ahora hablamos del rebrote del COVID. En esa oportunidad estuvimos hablando de una tendencia a la bajada de contagios del COVID, ahora tenemos una tendencia de subida, y en ese marco se ha establecido que nadie, ningún niño, ningún adolescente, ningún joven puede quedar al margen del derecho a la educación. Por eso el evento ha coincidido en que debemos retornar a las actividades educativas de manera formal, y esperemos sea a partir del mes de febrero, bajo 3 modalidades que se van a ir combinando. Primero, la modalidad presencial, la modalidad semipresencial y la modalidad a distancia. Va a ser modalidad presencial en los distritos educativos, municipios, donde el índice de infectados por COVID sea o nulo o muy bajo y las condiciones de infraestructura sean adecuadas. Especialmente en área rural hemos identificado esa posibilidad, en área desconcentrada. Luego tenemos la modalidad semipresencial en áreas concentradas, donde existe un número considerable de estudiantes por aula. Ahí ya a través de los viceministerios, de acuerdo a los subsistemas, se está planteando el retorno de manera alternada de los estudiantes para que no exista la aglomeración y podamos evitar el contagio por esa vía. Y la modalidad a distancia, que va a ser en lugares donde las direcciones distritales, junto con las autoridades municipales y de salud, identifiquen un alto riesgo de contagio del COVID-19 y las condiciones de contención sean muy escasas. De cualquier modo, vamos a iniciar el desarrollo de actividades educativas en los diferentes subsistemas del sistema educativo plurinacional. Esa es una decisión que ha asumido a la cabeza de nuestro presidente, compañero Luis Alberto Arce Catacora. También se ha decidido que ante las medidas asumidas por el régimen transitorio de facto anterior, que ha perjudicado a la educación de nuestros estudiantes,
el año 2021 sea declarado como el año por el derecho a la educación, porque además tenemos la misión de realizar un proceso de nivelación escolar y académica y vamos a destinar un tiempo. En educación regular será el primer trimestre y en los subsistemas alternativa, especial y superior será una parte del semestre que se destine al proceso de nivelación académica para posteriormente abordar lo que corresponde al año de formación que está previsto para el 2021. Entonces, en estas tareas vamos a contar con los siguientes elementos. Primero, dependemos en sumo grado de los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud y Deportes, que nos va a dar la referencia de los niveles de contagio para que podamos optar por una u otra modalidad de inicio y desarrollo de actividades educativas. No vamos a tomar ninguna decisión sin trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Salud y Deportes. Segundo, tenemos una plataforma, ahí podemos visualizar en la pantalla, una plataforma virtual que va a estar adecuada a los diferentes subsistemas y niveles. Para tal efecto, está en curso un convenio con el Ministerio de Obras y Servicios y Vivienda para que podamos utilizar de manera gratuita la conectividad de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Los programas y el material que se va a trabajar lo va a generar el Ministerio de Educación a través de los diferentes subsistemas, pero la conectividad nos la va a garantizar Entel a través de la conexión ya establecida, pero también vamos a apelar al satélite Tupac Katari, a programas de televisión y de radio, pero también vamos a complementar con las cartillas educativas que ustedes pueden observar ahí, que están diseñadas para los diferentes subsistemas, niveles y años de formación. También vamos a equipar a nuestros maestros con material tecnológico en las computadoras de dotación que ellos tienen. Si hay la necesidad de renovarlo, vamos a hacer a través de un convenio con la empresa Kipus, pero vamos a adicionar otros programas, lo que nos va a permitir tener la cobertura necesaria para que nadie se quede rezagado, nadie pueda quedarse atrás en el retorno a las actividades educativas. Estos materiales que son aquellos construidos por el Ministerio de Educación en gestiones anteriores, están siendo actualizadas con la participación de maestras y maestros de base, que fruto de esta crisis de la educación por la cuarentena, han ido generando productos internos, ¿no?, que vamos a recoger aquellos que tengan una característica de alcance regional y nacional, y vamos a difundir a través de todo el sistema educativo plurinacional. Entonces, está previsto de ese modo el retorno a la educación. Esperamos contar con el apoyo decidido de padres de familia, madres de familia, de nuestros maestros, de nuestras maestras y en especial de nuestros estudiantes. Ellos han estado presentes también en el sexto encuentro pedagógico y han hecho conocer su criterio y la necesidad del retorno a las actividades educativas. En ese sentido, pues vamos a atender ese pedido de nuestros estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, de educación alternativa, de educación especial, de los institutos técnicos tecnológicos, de las escuelas superiores de formación de maestras y maestros y también de las universidades, tanto del ámbito estatal como del ámbito privado. Entonces, ese es el plan que hemos diseñado y estamos trabajando esas normas generales que los primeros días del mes de enero vamos a publicar, y esto en el marco del consenso que se nos ha instruido que podamos desarrollar con la participación de los actores de la educación,
estudiantes, maestras, maestros, padres de familia y todas las organizaciones que tienen que ver con la educación. Entonces, estamos preparados desde el Ministerio de Educación para encarar un retorno seguro a clases en la gestión 2021. Bueno, es eso lo central que queremos hacerles conocer en esta conferencia de prensa. Si hay algunas preguntas, algunas consultas, por favor, nos ayuda Rubén a identificar las preguntas. Muy bien, Allá, por favor. Panamericano, adelante. Muchas gracias, señor ministro. Buenas tardes. Buenas tardes. Dos precisiones sobre lo que ha manifestado respecto al decreto 4260. Usted dice que se estaba dando vía libre a la privatización. ¿En qué aspecto se puede precisar? Segundo, cuando deplora que se haya suspendido